Este espacio, cuya presidenta honoraria es la doctora Cristina Fernández de Kirchner, tiene por objetivo ser un lugar de debate, de discusión, de aportes de ideas y fundamentalmente tiene que servirnos a todos para ayudarnos a mirar la realidad y saber conocer cuáles son los intereses que están en juego en cada momento y cuáles son las acciones que cuando un gobierno toma, a quién beneficia y a quién perjudica. Por eso hoy es un orgullo para nosotros el Instituto Patria estar presentando el libro de Santiago Fraschina, que realmente creo que va a ser un aporte muy importante para esto, que nos va a ayudar a todos nosotros a conocer mejor la realidad y saber cuál es el criterio que tenemos que tener frente a cada decisión que se toma. Y bueno, y el acompañamiento tanto de Axel como el compañero también creo que le dan un gran enaltece la presencia de ellos hoy acá en el Instituto Patria. Nada más, darles las gracias a ustedes, a los que vienen por primera vez, reiterarles la invitación que sigan viniendo al Instituto Patria. Muchas gracias y quedan con ustedes los oradores. Gracias. Nosotros queremos presentar el libro que sacamos, Falsos Dilemas Económicos, de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. La verdad que es un lujo tener una carrera de Economía en una universidad como la de Avellaneda y que nos permita esto, publicar libros como Falsos Dilemas Económicos, que salió de una exposición que habíamos escuchado a Axel Kicillof en el Mercado Central con jóvenes empresarios, y justamente ese día Axel exponía sobre estos 4 falsos dilemas económicos y a partir de ahí salió la idea de escribir un libro sobre este tema y agradecemos obviamente a la Universidad de Avellaneda que nos permitió que la publicación hoy sea una realidad. Este libro es el número 27 de la editorial de la UNDAP, con muchísimo esfuerzo. Me acuerdo que a principios de enero me junté con el editor y le dije, mirá, Zeta, no tenemos un peso. Este año fuimos y tenemos que usar la imaginación. Y me dijo al mes, vino y me dice, vamos a hacer 9 libros. O sea, empezamos a buscar convenios, empezamos a buscar acuerdos con los compañeros y vamos a publicar 9 libros en el año. Quiero decirles que 27 lo hicimos a partir de hace 2 años, 3 que tenemos la editorial. Con lo cual, para nosotros poder ofrecer este tipo de cuestiones es importantísimo. Y lo otro que quiero, dos reflexiones más. Una tiene que ver con nuestros observatorios. Nosotros cuando iniciamos las carreras, las distintas actividades de investigación, de extensión universitaria, nos propusimos hacer observatorios, como todas las universidades nuevas, como estas universidades que decimos que son del Bicentenario, que fueron creados durante la gestión de Cristina. Y en esos observatorios trabajamos sobre temas concretos, sobre temas reales y con la posibilidad de poder reflejarlos en documentos. Uno de esos observatorios que dirige la doctora Patricia Domench tiene un módulo de economía política que lo coordina Santiago. Así que yo quiero de verdad felicitarlo a Santiago con Darío, con Gabriel, que trabajaron en esto, que compilaron todo este trabajo, y así como ellos hay una cantidad de acciones y de información que uno va viendo a lo largo y ancho del país, que siempre hacen referencia a informes de la Universidad Nacional de Avellaneda, y tiene que ver con el trabajo que hacen ellos. Así que para mí eso es un orgullo, creo que es alimentar una cantidad de información para que nuestro pueblo, nuestra gente, se entere de qué es lo que está pasando. Y lo último es la carrera de Economía. Bueno, esto surgió a raíz de una iniciativa que tuvieron ellos dos, básicamente. Y lo trabajamos con la necesidad de formar economistas que piensen de otra manera. Lo voy a contar con un ejemplo. Cristina nos decía que contar las cosas con ejemplo. La otra vez, ya no me acuerdo en dónde, me encontré con un economista y me dice, la verdad, dice, yo estudié en económicas y el único profesor que a mí realmente yo admiraba era Axel. Le digo, ¿y cómo era eso? No, yo la verdad no comparto nada, no soy kirchnerista, pero era el tipo que iba en contra de la corriente, entonces le gustaba por eso, porque le permitía pensar pluralmente otro tipo de cuestiones. Me pareció anecdótico e interesante, era la época trosca de Axel, ¿no? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con esa...
era gremialista en esa época. Así que bueno, creo que en ese ejemplo está la posibilidad de generar carreras que sean plurales, que nos permitan pensar, que nos permitan debatir y reflexionar acerca de una economía distinta en función de la política. Y creo que lo que me quiso decir era eso. No era una bajada de línea a partir de lo que nosotros creemos, sino la posibilidad de pensar una sociedad mejor, un país mejor. Así que de mi parte, muchas gracias por permitirnos al Instituto Patria agradecerle a Parrilli esta posibilidad de presentarlo aquí. Primero con respecto a la anécdota que cuenta Jorge, que es un poco perturbadora, porque me escuchó, le interesó, pero no lo convencí. Así que algo fracasó ahí. La verdad que la anécdota es linda, pero deja un saborcito. Faltó algo, no coincidía en nada. Me voy a dedicar al libro, pero quería decir, en primer lugar, eso, que decía Jorge y recordaba cuando dábamos clases en la facultad, hoy hubo muchos compañeros que son de esa época, muchos más jóvenes, algunos más grandes, también economistas, pero la verdad que en los 90, durante la fase neoliberal, digamos, larga, la que se inicia en la dictadura militar y termina en 2003, donde los 90 no es la década de los 90 la única expresión del neoliberalismo en la Argentina. Probablemente haya sido la más extrema y la más explícita, porque hasta Martínez de Hoz, cuando triunfa el golpe de Estado en el 76, no se plantea en su programa. Yo hace poco tiempo estuve repasando un poco las intervenciones de Martínez de Hoz, pero ni siquiera tenía un discurso antiindustrial, ¿no? Al principio. En la década de los 90 había economistas no neoliberales, incluso en la facultad probablemente la más difícil, que era la Facultad de Ciencias Económicas, en mi caso en la Universidad de Buenos Aires, y que era una tarea muy complicada como estudiante, después como docente, después como sindicalista, combatir lo que en aquel momento era el pensamiento único, lo que en aquel momento era el resultado de una batalla cultural que había ganado el neoliberalismo, no solo en la Argentina, sino en buena parte del planeta, donde campeaban las políticas neoliberales. Eso también vale la pena recordarlo. El neoliberalismo no es un producto argentino de exportación, ni es algo exclusivo y excluyente de Latinoamérica, ni siquiera. El neoliberalismo, en esa fase tan fuerte, tiene como punta de lanza lo que pasó, y no le pasó solo a la clase obrera o al pueblo argentino, sino también a la clase obrera norteamericana e inglesa, los que inauguran de alguna manera y le dan fuerza a la fase neoliberal de la que estoy hablando en la Argentina de entonces. Los que le dan fuerza son efectivamente Reagan y Thatcher, ¿no? Hay un momento donde el Estado del neoliberal quiebra al movimiento obrero a través de alguna expresión muy fuerte, y a partir de ahí impone la flexibilización laboral, la caída del salario, la represión y la persecución de la organización de los trabajadores, y eso pasó con históricas huelgas en Gran Bretaña que fueron doblegadas por el gobierno conservador de Margaret Thatcher. A mí me parece y me da la impresión, la comparación no es mía, que lo que está intentando hacerse con el movimiento docente, fallidamente, pero se intentó quebrar al movimiento obrero a través de una rama tan importante como los docentes, y particularmente los docentes de la provincia de Buenos Aires, que no solo le han hecho paro a María Eugenia Vidal. Yo recordaba que nosotros tuvimos en el 14, 17 días de paro docente, en el 13, 13 días de paro docente, es decir que ha sido una cuestión que nosotros nunca nos animamos a asimilar a un tema político de golpear al gobierno, sino la lucha de los docentes por mejores condiciones de trabajo, que durante 12 años consecutivos, siempre, todos los años, el nivel de las paritarias y de los salarios se mantuvo por encima de la inflación, con inflación alta, con inflación baja, con inflación subiendo o con inflación bajando, lo cual demuestra una vocación de estos 12 años de gobierno de generar una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, más allá
de las condiciones macroeconómicas mundiales, etcétera, que es exactamente lo contrario que lo que ha manifestado este gobierno. Pero recordaba los 90, porque los 90 era una etapa muy compleja, donde había focos, núcleos, espacios de resistencia a las políticas neoliberales, algunos de ellos muy heroicos, porque eran las épocas, decía, el neoliberalismo triunfante. Pero quiero marcar para aquellos que pasaron por esas luchas y que las están asimilando a las luchas actuales y a la situación actual, porque indudablemente estamos en presencia de un gobierno que en materia económica obedece al mismo recetario. Yo comentaba, decía que es muy difícil caracterizar la política económica de Macri, porque la política económica de Macri ha sido prolija, sistemática, científicamente ocultada durante la campaña electoral. ¿De qué se trató el marketing, ese famoso marketing que uno diría de Durán Barba, pero la verdad que no es Durán Barba, porque uno recorre toda la región, va a Brasil y a eso Neves tenía la misma campaña, va a Paraguay la misma campaña, es decir, esto es como esas películas que no son nacionales, sino que se llaman enlatados, es un enlatado. Esos candidatos son candidatos enlatados y diseñados, vaya a saber dónde, pero como decía Cristina, miremos al norte, cuando queramos saber dónde preparan esas campañas, esos perfiles de candidatos, esas ideas, esos eslogans que son todos iguales, el cambio como un valor, ¿no? Eso es todo igual, pero ¿para qué? Para no hablar de la economía. Ahora vamos al libro que estamos presentando hoy. La verdad que le quería agradecer a la universidad, le quería agradecer a Santiago, le quería agradecer especialmente al equipo enorme, no lo voy a enumerar porque son muchos, estaría un buen rato enumerando al equipo de economistas que colaboraron en este libro. Este es un libro que es una compilación de artículos, que los artículos además están compilados en capítulos. Este tema de los falsos dilemas. Los falsos dilemas. El libro se llama, muy acertadamente, Falsos dilemas económicos. Un libro que además no me avisaron que estaban haciendo. No, pero agradezco realmente mucho porque fue una época en realidad febril, ¿no? Uno hacía tantas cosas, tantas tareas en tantos lugares, pero a veces tenía una buena idea y no tenía ni el tiempo de darse cuenta si era buena o mala, que eso es un tema bueno, que también es parte de la división del trabajo de los sectores populares. Nosotros, estando en el gobierno, algunos tienen que gestionar, otros tienen que militar en los barrios, otros tienen que dedicarse a pensar, a ver, a reflexionar, a comunicar. Y bueno, ahora estando en la oposición tal vez uno puede tener más margen para dedicarse a varias cosas distintas, pero en ese momento presentábamos los resultados del modelo de inclusión social o de crecimiento con inclusión social, lo presentábamos en muchos foros, en muchos lugares, entonces yo recorría mostrando estadísticas. Por ejemplo, es la de Producto Bruto Interno, el crecimiento de la Argentina, y lo hacía siempre mostrando los resultados del neoliberalismo y los resultados del modelo de crecimiento con inclusión social. Miren, el PBI en miles de pesos de 2000, miles de pesos. De 2004, y entonces mostraba cuál había sido el desempeño, la performance del neoliberalismo, y la nuestra, después tasa de crecimiento, después mostraba el PBI per cápita, que es algo que miden todos los organismos financieros. La industrialización, cómo había sido el desempeño de la industria, la variación anual del volumen físico, esto es en cantidades, producida por la industria argentina. Y mostraba, bueno, el PBI industrial per cápita. Fíjense, en todo se ve lo mismo, que el neoliberalismo, o sea, los gobiernos del Consenso de Washington, y ahora hemos agregado 15 meses también de desgracia para demostrar cómo le va a un país cuando aplica las recetas neoliberales. Pero yo mostraba este contraste en diversos públicos, mostraba, bueno, la industrialización un rato largo, pero venía con eso hace rato y ya un poco me había decidido a ir un poquito más allá. Y surgió esto de los falsos dilemas. Entonces, ¿yo qué decía? Mostraba que Argentina había crecido, pero también se había industrializado.
Y esto la verdad que muchos no me lo discutían. Argentina no solo había crecido mucho más que en los 90, sino que la industria argentina había crecido cuando en los 90 la habían reventado. Pero entonces trataba de ir un paso más allá. Esto de los falsos dilemas. Estos falsos dilemas lo explica muy bien Santiago en su prólogo. El libro está organizado en realidad con 4 capítulos, que son 4 dilemas, y en cada uno de esos dilemas se desarrollan diferentes artículos que toma aspectos teóricos, aspectos para sintetizar, porque me parece que el libro está muy bien pensado y organizado. Primero una pequeña introducción a cada uno de los capítulos, que es un poco contextualizar ese dilema, pero después mirarlo desde el punto de vista teórico. Después desde el punto de vista empírico, o sea, muestran estadísticas, y después alguna problemática que surge en torno a ese dilema. Y esto se repite como estructura cada uno de los capítulos. Está muy bien pensado, muy bien organizado y mucho más profundo de lo que yo podía hacer en ese entonces. Y mi punto era que en realidad esa idea de que un gobierno o se ocupa de la industria o se ocupa del campo era una falacia. Era un falso dilema, una falacia. No es verdad que en materia de política económica, ni siquiera que a nivel teórico, haya una contraposición esencial, existencial, entre el campo y la industria. Es falso, es un dilema falso, es una mentira utilizada básicamente para juntar fuerza social, para juntar intereses económicos que combatan la industrialización en nombre de la bandera del campo. Martínez de Oz decía que el problema que había en su modelo agroexportador, no el problema, sino que la particularidad que tenía es que sobraban 10 millones de argentinos. Y en ese momento yo me lo acuerdo porque viví el Mundial 78 que decía 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial, ¿te acordás? O sea que había 25 millones, le sobraban 10. Bueno, hoy somos 44 millones, le sobran 20 al modelo exclusivamente primario agroexportador. Pero no es nuestro modelo, el modelo industria sin agro, sino que nuestro modelo, y en este punto me parece que está bien desarrollado, son discusiones que hay que dar. Hay que darlas no para hacer la autopsia, no para autorreivindicarnos y mostrar, sino que son discusiones que tenemos que dar, las que plantea este libro, para volver mejores. Cuando nosotros hablamos de volver mejores, pensamos en cosas como este libro, en volver a dar las discusiones que hay que dar. Otro de los dilemas que hay acá, que tiene que ver con la deuda externa. Acá se trata como si fuera un solo dilema. ¿Qué les pasó a los países de Europa? ¿Qué le pasó a Argentina en los 90? Tenía mucha deuda externa, entonces la mandaban a ajustar, porque si no ajustaba no podía pagar la deuda y no podía desendeudarse, entonces la deuda era cada vez más grande y ahí estábamos en una especie de atolladero, ¿no? En una especie de estancamiento donde había que hacer esto, había que ajustar para pagar la deuda. Y se producía una paradoja que se produjo durante los 90, que se produce hoy en los países de Europa. Los países de Europa entran a la crisis por cuestiones de deuda, no pueden pagar la deuda. Han estado en una política de ajuste permanente y paradójicamente cuando uno compara la deuda con el producto, o sea, la deuda con la producción nacional, están peor que antes y vienen de prácticamente 8 años de ajuste. Y bueno, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Va contra el sentido común, contra los libros. Ajustan, cada vez deben más, cada vez pueden pagar menos y tienen que seguir ajustando. ¿Por qué? Porque un factor que no tienen en cuenta es que el gasto público, lo que ellos llaman gasto público, es un instrumento de expansión de la demanda que se convierte en un resorte del crecimiento. Entonces le pasa algo que hoy le está pasando al gobierno de Macri. Lo que dice es, tengo déficit, vamos a terminar con el déficit haciendo un ajuste fiscal. Vamos a ver el gasto responsable, empiezan a ponerle nombre, pues este es un gobierno que no habla frontalmente de las cosas cruentas que hace, pero va avanzando en ese camino con la excusa de cerrar el déficit. Y la paradoja es que cuanto más ajusta, más déficit tiene. Este círculo vicioso es algo que había que explicar, que uno lo explicaba y te decía, no sé, hay que ver, pero que ahora es mucho más fácil explicar estos falsos dilemas. Porque acá tenemos en práctica la política opuesta y sus resultados. Y sus resultados son desastrosos. Y no dan ninguna de las respuestas, ni ninguna de las consecuencias, ni ninguna de las virtudes
que dicen encerrar. No solo no son dilemas reales, sino que además, cuando ellos se van al polo reaccionario de estos dilemas, cuando van por el polo reaccionario los resultados son catastróficos. Y eso es un poco lo que estamos viendo. O sea que esto no solo enseña y habla de lo que nosotros hicimos, sino otra cosa central. Caracteriza también lo que está haciendo ahora Macri. Y después tenemos el último de los dilemas, endeudarse para crecer, dicen, o crecer para desendeudarse, como un dilema. Pero esto es muy importante, porque no hace solamente a la cuestión histórica de este periodo ni de nuestro periodo, sino que hace a la cuestión histórica argentina. Fíjense que cuando lo derrocan a Perón en el 55, lo primero que hace corriendo la Libertadora, la fusiladora, es ir y entrar al Fondo Monetario Internacional. Y comienza un camino de endeudamiento externo. Pero porque en aquel momento se decía que la Argentina no podía industrializarse porque no tenía suficiente ahorro interno y que entonces había que recurrir al endeudamiento, pero además a la inversión extranjera directa. Esto también es un dilema interesante, ¿no? Ahorro interno versus inversión extranjera directa. Central para la discusión actual, porque ellos vienen con la onda que también fue propia del desarrollismo posterior, no de gobiernos, digamos, primarizadores, desindustrializadores como vinieron después. Gobiernos industrializadores, pero que la cosa reposaba, ¿se acuerdan? Todo lo de las petroleras, Frondizi, bueno, que Argentina solo se podía desarrollar si venía inversión extranjera y la experiencia muestra que la inversión extranjera no te desarrolla. Está esto de crecer o distribuir, que si crecés no distribuís y si distribuís no creces. Y lo que nosotros mostramos, que me parece que es lo central, digamos, en teoría económica, Keynes, cualquiera que uno agarre un poco más serio que un neoliberal, muestra, hasta Malthus, pasando por Marx, digamos, todos los teóricos de la demanda agregada, muestran algo que es central para la discusión de hoy, incluso para la discusión que está dando Macri hoy, donde Macri dice que hay que hacer en la Argentina y pagar menos salario, porque no somos competitivos, los salarios son muy altos. Y al empresario lo seduce diciendo, si vos pagás menos salario, vas a ganar más. Y esto tiene que ver con lo de que después va a venir la inversión y después va a venir el trabajo, pero que los salarios tienen que ser menores. Yo creo que nosotros en 12 años de gobierno lo que demostramos es que eso es mentira. La verdad que lo que hay que hacer, como todos estos falsos dilemas, es las dos cosas, crecer y distribuir. Pero en términos conceptuales, lo que uno puede decir es que en realidad no hay un dilema, no hay un choque, no hay una contraposición entre crecer y distribuir. Muy contento con la presentación de Falsos Dilemas Económicos. La verdad que era ideal que venga Axel Kicillof, porque como dijo Axel, nosotros sacamos la idea del libro Los Falsos Dilemas Económicos a partir de una exposición que él hizo en el Mercado Central en el año 2015, donde planteaba los 4 falsos dilemas económicos y para nosotros fue muy bueno y lo que hicimos fue agarrar los 4 falsos dilemas económicos, transformarlos cada uno en un capítulo y cada capítulo que tenga 3 artículos explicando ese falso dilema económico. Así que estamos contentos, por eso era ideal que lo haga Axel Kicillof, que es el creador de los falsos dilemas económicos, y nosotros lo que hicimos fue transformarlos en artículos. Un lujo poder editar desde la Universidad de Avellaneda, de una universidad pública de calidad y además desde la carrera de Economía que yo dirijo, que estamos consolidando y con un buen nivel académico y por lo tanto estamos muy alegres de poder publicar libros de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Primero y antes que nada, agradecer al Instituto Patria y a los compañeros que me dejaron participar de esta presentación. La verdad que tiene que ver con algunas cosas que mientras éramos gobierno y entré en casi diría de autocrítica, nos costó comunicar. Obviamente teníamos un aparato propagandístico, comunicacional en contra, pero eso no nos exime de la responsabilidad de volver a machacar sobre estas cosas, de volver a explicarle a la gente que no hace falta bajar los salarios, que no hace falta cerrar la economía, no hace falta aplicar tarifazos, porque la verdad que lo que estamos viendo es otro modelo económico, que es un modelo económico que se aplicó muchas veces en el país, siempre con el mismo resultado,
que es peores condiciones de vida para los sectores populares, para la gran mayoría, también para las clases medias, también para los empleados públicos, también para los universitarios. Es decir, esto favorece a grupos minúsculos y en este libro está discutida esta cuestión. Estamos en una situación difícil. ¿Es posible la salida de todo lo que está ocurriendo en este momento en el país? ¿Es posible que volvamos a tener una década como la que hubo en nuestro país? Indudablemente. Lo que yo creo que algunos personeros del gobierno y algunos funcionarios están tratando de agitar una idea de que nosotros queremos interrumpir el mandato de Macri o algo parecido. No, lo que nosotros queremos es que escuche a sectores enormes de la población, pues si van 20.000, 25.000 que lo apoyan, le parece formidable. Cuando van millones a decir que lo que está pasando los perjudica, parece que son todos choripaneros o cosas parecidas. Me parece que tiene que abrir un poco los oídos, sacarse las anteojeras ideológicas y empezar a escuchar a los que tal vez no son de su clase, tal vez no son de su colegio, tal vez no son de su club, tal vez no juegan al golf, pero están pasando necesidades y lo que hay que hacer urgentemente y democráticamente es modificar la política económica del gobierno. Obviamente eso se necesita de manera urgente. Después más adelante iremos a las elecciones y buscaremos de nuevo enamorar a los argentinos para que nos den la responsabilidad de gobernar el país. Pero antes, mucho antes, democráticamente, de manera absolutamente pacífica y de manera constitucional, ejerciendo el derecho de peticionar ante las autoridades, ejerciendo el derecho de huelga, ejerciendo el derecho a marchar y a expresarse, a la libertad de expresión, le vamos a decir a Macri que tiene que cambiar la política económica urgentemente. No puede seguir combatiendo a los sindicatos, a las paritarias, a los docentes, a los empleados públicos, a los laburantes, a los jubilados. No puede seguir así porque hay gente que está sufriendo muchísimo.